Evangelio de hoy, sexto martes ordinario. Primera lectura. Dios no le pone tentaciones a nadie. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone Él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Un saludo a quienes están viendo este video en el segmento de Evangelio de hoy de nuestro canal Grazia TV. Y pues nos encontramos en el sexto martes ordinario. Debemos recordar que este miércoles es miércoles de ceniza. Se interrumpe tiempo ordinario y comienza tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación para la Semana Santa. En miércoles de ceniza, a partir de los 14 años de edad, hay que hacer abstinencia, es decir, que no se puede comer carne. Y también a partir de los 18 años hasta los 59 años, hay ayuno obligatorio. El ayuno implica comer como máximo una comida completa y 2 comidas pequeñas, mismas que no sobrepasen la comida principal en cantidad. Es decir, a la hora de la comida, comer normal, pero en el desayuno y cena, comer quizá fruta solamente. Ese sería un ejemplo para cumplir.
Se puede omitir por completo el desayuno y cenar poco. Para gente mayor a 60 años es opcional. En general, el ayuno se puede hacer con tal que no afecte la salud. Pueden no hacerlo personas con problemas mentales, los enfermos, los frágiles, mujeres en estado de embarazo o que alimentan a los bebés de acuerdo a la alimentación que necesitan para criar, obreros de acuerdo a su necesidad, invitados a comidas que no pueden excusarse sin ofender gravemente, causando enemistad u otras situaciones morales o de imposibilidad física de mantener el ayuno. Lo obligatorio es un mínimo, pero puede hacerse más. Ayunar, por ejemplo, comiendo solo pan y agua. Los que no puedan hacer el ayuno por este tipo de motivos pueden hacer otros sacrificios, como no ver televisión, no tomar refresco, ayudar a los necesitados, visitar enfermos o ancianos, etc. Mientras más cueste, es más meritorio, ejercita más la fuerza de voluntad. Es como el ejercicio, si no cuesta trabajo, no hay mejora. El resto del año no nos olvidamos del sacrificio, pues los viernes debemos hacer siempre abstinencia, no comer carne. Y bueno, pues hechas estas aclaraciones, podemos pasar a nuestro análisis de la palabra. En este día podemos reflexionar sobre las tentaciones y sobre la hipocresía. En la lectura de la carta del apóstol Santiago, se nos dice: dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Las tentaciones, como dice el texto, si uno lucha contra ellas, se pueden sufrir mucho. Sin embargo, Santiago llama dichosa o feliz a esa persona sufriente, porque al superar esas tentaciones se recibe un premio, la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Todos los grandes santos han sufrido mucho por causa de las tentaciones. Probablemente se puede decir que, mientras más santo haya sido alguien, más sufrió por causa de las tentaciones, pero también tendrá una mayor recompensa. La recompensa es esa corona de la vida que menciona Santiago, la gloria o felicidad que ahora tienen en el cielo. San Pablo, un muy gran santo, habló sobre su sufrimiento en las tentaciones, en 2 de Corintios capítulo 12, diciendo: y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. San Pablo podía haberse envanecido debido a las revelaciones que recibió de Dios, pero un demonio lo tentaba y le hacía sufrir mucho. Él descubrió que para vencer esas tentaciones necesitaba saberse débil, para que Jesús pudiera hacerle triunfar. Podemos inferir lo contrario: si San Pablo se sentía fuerte, sucumbía, pero al saberse débil, triunfaba. El que lucha contra las tentaciones, sufre. Por otra parte, el que no lucha probablemente no las sufrirá, pero al pecar será, en palabras de Jesús mismo, esclavo del pecado. La carta de Santiago continúa diciendo: cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. Sobre esto el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 405, dice que por el pecado de Adán, sus descendientes, que somos toda la humanidad, tenemos una inclinación a hacer el mal, que es esa llamada concupiscencia. También dice que el bautismo perdona el pecado original, pero no elimina la concupiscencia. El pecado comienza siendo inmaduro, es decir, un pecado venial, pero cuando madura engendra la muerte, es decir, se convierte en pecado mortal. Por otra parte, según algunos teólogos, el hombre puede pecar aún sin estar siendo tentado, debido solamente a su tendencia al mal, la concupiscencia. Dios no tienta al hombre, pero permite que el hombre sea tentado por los demonios.
que se valen de nuestra inclinación al mal, la concupiscencia, y añaden su tentación para arrastrarnos al pecado. La concupiscencia nos arrastra si no aprovechamos la gracia de Dios. Como dice el Salmo, Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Es en las tentaciones donde somos educados a cumplir los mandamientos de Dios. Son el momento en el que ejercitamos esa capacidad de cumplir los mandamientos de Dios. Son las batallas de nuestra vida cristiana, en las que, al estar a punto de caer, como dice el Salmo, al borde del sepulcro, el amor de Dios nos puede hacer conservar esa vida espiritual. Una de las tentaciones es a la hipocresía. Es el tema del Evangelio de hoy. En él, Jesús dijo a los discípulos en su barca, misma que simboliza a la iglesia, que se cuidaran de la levadura de los fariseos. La gran pregunta es, ¿cuál es la levadura de los fariseos? En otro pasaje, Lucas capítulo 12, Jesús da una respuesta clara. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es el fingir cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Así dice el diccionario, es dar una imagen falsa. Jesús les quiso decir, eviten adoptar la hipocresía de los fariseos. Eviten fingir tener buena intención y en realidad pretender hacer el mal. La mejor manera de parecer buenos es realmente ser buenos. En la iglesia todos debemos buscar ser realmente buenos y no solamente buscar parecerlo. No cabe duda que es una lucha constante de cada quien para ser congruentes con nuestra fe en nuestras vidas. En otro pasaje muy parecido, el de Mateo capítulo 16, Jesús dice que la levadura de los fariseos y saduceos es también su doctrina. La doctrina de ellos podía fácilmente permear a los discípulos cristianos. Sería una doctrina más fijada en lo externo que en lo verdadero o espiritual. Jesús trata que sus discípulos, que todos nosotros, cumplamos en lo espiritual, que no nos especialicemos en lo material, en confiar en nosotros mismos, en esclavizar a los demás o valernos de nuestra inteligencia o estrategias para triunfar, sino todo lo contrario, que nos esforcemos en lo espiritual, en la confianza en Dios, porque así en el servicio a los demás es como realmente avanzará la misión de la iglesia. Los discípulos, al escucharlo, no entendieron y precisamente dijeron que no tenían panes. La preocupación por lo material, por el que vamos a comer encima de lo espiritual, es parte de esa doctrina de los fariseos. Se llevaron por eso el regaño de Jesús, el cual les recordó precisamente que no se preocupen por lo material, ya que Él lo resolverá. Así como con su ayuda en la multiplicación de los panes, no les faltó pan, sino que les sobró abundantemente. Pues bien, te damos gracias, Señor, porque aunque la concupiscencia y las tentaciones nos empujan a cometer el mal, con tu ayuda y nuestro esfuerzo podemos superar esas adversidades y por medio de ellas ganarnos esa corona que esperamos tener en el cielo. Te pedimos que nos ayudes a ser verdaderos discípulos tuyos, que seamos limpios de corazón y no solo cuidemos las apariencias. Que no dejemos que las doctrinas erróneas contaminen tus enseñanzas en nosotros. Nos encomendamos a María para vencer las tentaciones y estar siempre contigo. Amén. Hermanos, les pedimos que si este video les fue provechoso para su vida espiritual, pongan me gusta, se suscriban, lo compartan y vean los demás videos que subiremos diariamente, que se acerquen a la iglesia y participen. Dios les bendiga, hasta mañana.